Voy a pedir que se pongan de pie. Estaremos orando. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios, por este día que tú, Señor Dios, nos has bendecido al estar aquí en este lugar, Padre amado. Gracias, Padre Santo, por el amor que tienes por cada uno de nosotros, Señor Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Ahora te pedimos, Señor Dios, que tú bendigas este servicio, Señor Dios, que tú toques nuestros corazones, que tu Espíritu Santo se pose en cada uno de nosotros, Señor Dios. Padre amado, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estaremos cantando un canto de alabanza. Amén.
Es
Hablar del Señor, ¿ah? De las grandezas del Señor. Amén. Quiero preguntarles algo en esta tarde. ¿Cuántos de ustedes tienen un Dios vivo? Amén. ¿Y cuántos creen en ese Dios vivo? Amén. Amén. Ya no lo soy muy convencido, ¿ah? Porque estamos acostumbrados a ver las cosas y si no lo ve uno como que no lo siente, ¿verdad? No. Pero tenemos que aprender a vivir por fe. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Primera de Reyes 17, del 1 al 15. Mientras abre su escritura, como siempre agradecemos primeramente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque le ha placido a Él tenernos y usarnos en esta tarde. Amén. Y de la misma manera a nuestro pastor, el cual siempre tiene la confianza para poder ceder el púlpito y poder nosotros compartir la palabra de Dios. Amén. Y bueno, vamos a leer una escritura muy conocida por cada uno de nosotros. Primera de Reyes 17, del 1 al 15, perdón, al 16. Hermano, no veo. Cuando lo tengan, si me pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces al paso para irnos un poquito rápido. Dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Ahora vamos a leer una segunda escritura en el libro de Hebreos 11, y de la misma manera es una escritura muy conocida por cada uno de nosotros. Hebreos 11:1 dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, estamos aquí, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, y te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, que sale, y el Espíritu Santo, Señor, tome nuestras mentes y nuestros pensamientos, Señor, y nos prepare para su visitación, Señor, pues lo que hemos pedido que venga, Padre, porque venimos a esta casa, Señor, no para ser vistos ni para mirar, Señor, sino para aprender de ti, Señor, y para conocer tu naturaleza, Padre, y tu manera y tus causas, Señor, para que podamos enfrentar, Padre, los problemas de esta vida, Señor, esta vida, Señor, con seguridad, Padre. Te pedimos, Señor, que estemos, Padre, ciertos de ti en esta tarde, Señor. Concédelo de esa manera, Señor, y yo te ruego que bendigas la lectura de tu palabra, Señor, y a cada uno de los que nos has predestinado para esta tarde, Señor, que podamos salir llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Amén. Te damos gracias y te damos la gloria y la honra a ti, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. Bueno, en esta tarde estábamos escuchando unos cantitos en la tarde. Y ¿cuántos saben que Dios habla de diferentes maneras, ¿no? Amén. Y una de las maneras en las que también podemos escuchar la palabra de Dios es a través de los cantos, ¿no? Y entonces yo estaba escuchando un canto y hablaba de la seguridad bendita, ¿no? Dice: canto, todo va a estar bien. Y entonces vino a mí ese pensamiento. Y en esta tarde quiero hablar un pequeño tema, el cual quiero titular: seguros de Dios. ¿Amén? Y bueno, leyendo un poco, haciendo memoria, dice el primer pasaje que leímos, habla de la historia de Elías, ¿verdad? Y la viuda. Entonces el pasaje de Elías en el Antiguo Testamento nos narra 2 eventos principales en la vida de Elías, ¿sí? Y vamos a dividirlo en estas 2 partes, ¿verdad? La primera es cuando él trae juicio al pueblo de Israel mientras lo gobernaba Acab. Y la segunda parte es cuando Dios le ordena que vaya y va a ser sustentado por una viuda. Son 2 cosas muy tremendas, ¿no? Entonces dice aquí el profeta de Dios que Acab estaba reinando Israel en un tiempo mientras el rey era uno de los más perversos en Israel, que era Acab. Acab dice que no había existido un rey tan perverso como Acab, porque él, habiendo sido instruido y conociendo lo que él debía hacer, ¿verdad? Porque él venía de padres cristianos, ¿verdad? De que servían a Dios, mas sin en cambio él sabía lo que tenía que hacer. Y dice el profeta de Dios que él no falló en desagradar a Dios continuamente en todo lo que él hacía. O sea, Acab sabía que no tenía que adorar ídolos y lo hizo. Acab sabía que se tenían que seguir los mandamientos y no lo hizo. Acab sabía que no se tenía que casar con alguien de que no fuera de su pueblo y Acab lo hizo. Y luego Acab se entregó todavía a todas esas pasiones desordenadas, ¿no? Él no falló en desagradar a Dios. Dios decía una cosa y él hacía todo lo contrario.
Entonces fue un rey muy perverso, ¿ah? Todo lo que él hacía lo hacía mal, ¿sí? Él tenía también un sistema militar, ¿verdad? Dice que la gente era muy próspera en ese momento cuando él estaba reinando, pero dice el profeta de Dios, sin embargo, uno no puede desagradar a Dios y esperar salirse con la suya por mucho tiempo. Tarde o temprano, Dios iba a traer juicio al reinado de Acab, ¿sí? Y luego dice, bueno, como lo sabemos, vino y se casó con Jezabel, ¿verdad? Una mujer, pues en cierta manera pecadora, idólatra, que la llevó a convertir a todo el pueblo de Israel a la idolatría. Y bueno, pues hemos escuchado la historia. Entonces, algo que quiero ir viendo de las escrituras es que Elías anuncia y trae juicio al pueblo de Israel mientras estaba el reinado de Acab. Y entonces el profeta Elías, Dios le habla y le dice que bueno, pues que va a traer juicio porque ya no le agrada la forma en que se está dirigiendo el pueblo mientras Acab gobernaba. Y entonces le dice Dios a Elías, ¿sabes qué? Que no va a haber lluvia. Y no era casualidad, porque al Dios que los israelitas en ese momento estaban adorando era Baal. Sí, Baal. Ellos adoraban especialmente a Baal, quien era el Dios de la lluvia. Y entonces ellos adoraban al Dios de la lluvia, y entonces Dios le dijo, pues si adoran al Dios de la lluvia para que venga lluvia, pues ahora les voy a traer sequía. Para que vean quién es quien realmente manda. Y entonces Dios le dijo a Elías, diles que no va a llover. Y entonces Elías vino y le dijo acá, vive Jehová mi Dios, vive Jehová Dios de Israel, cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? Y tarde o temprano entonces Dios mandó a Elías, dice la palabra de Dios, que lo mandó al arroyo a vivir. Hasta que, no dice que la palabra que en unos pocos días el arroyo se secó. ¿Por qué? Pues porque dejó de llover, obviamente. Se estaba cumpliendo lo que el profeta le acababa de decir a Acab. Y solamente era una demostración de que el Dios a quien Elías servía era un Dios vivo, era un Dios real. ¿Amén? Y luego manda Dios, se seca el arroyo de Kerit, y manda Dios a Elías a que se vaya. Bueno, ahí en el desierto lo iban a alimentar a los cuervos, ¿sí? Y entonces, Elías obedientemente pues hace lo que el Señor le dice, y entonces Dios manda a los cuervos, quienes le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, ¿sí? Entonces, una vez más, Dios le estaba demostrando a Elías y al pueblo que Dios era un Dios vivo y real, y que Él cumplía su palabra, Y luego, entonces se seca el río y ya no hay qué más hacer, porque ya se estaba cumpliendo la profecía que Elías acababa de traer. Y Dios le llama una vez más a Elías y le dice, ¿sabes qué? Necesito que te vayas a tal lugar y ahí te va a sustentar una mujer, una mujer viuda. Bueno, ¿cómo? Empieza a ser algo increíble, como una mujer viuda, cuando pues normalmente, pues vamos a decirlo así, esa mujer necesitaba más ayuda que él, ¿no? Sin embargo, uno no sabe la manera en que Dios actúa, y Él usa maneras distintas al pensar del hombre, ¿no? Porque Dios quiere que uno vea las maravillas de Él, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios que fue Elías y obedeció, y cuando entró a la ciudad, ahí estaba esa mujer, y entonces esa mujer le recibió, porque Dios ya le había hablado a esa mujer. ¿Y sabe cómo le habló a esa mujer? Dice el profeta de Dios que esa mujer oraba. Esa mujer oraba a Dios porque ella ya estaba, vamos a llamarlo así, en una desgracia, ¿no? Ya había perdido a su esposo, quizás en la ciudad en la que se encontraba no había alimento, y luego ella pues no tenía lo suficiente. Entonces cuando llega el profeta Elías, ella no sabemos cuánto tiempo llevaba orando, pidiendo, Señor, pues provéeme, Señor, me voy a morir, solamente tengo a mi hijo, ya no tengo más. Yo puedo pensar que ya llevaba suficiente tiempo, porque dice la palabra de Dios que cuando Elías llegó ya tenían lo último, era lo último de lo último, ya no había más, ¿no? Mas sin en cambio Dios escuchó la oración de esta mujer, ¿sí? Y en ese momento Dios mandó al profeta Elías, y cuando el profeta Elías llegó, sabemos lo que le dijo. Le dijo, dame a mí primero,
y entonces después haz como tú dices. Mas sin en cambio el profeta de Dios también le trajo una profecía y le dijo, la harina y la tinaja no escasearán. Amén. Y entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar esta mujer? No lo sabemos, pero yo puedo ver que no fue un día, ni siquiera un mes. Yo puedo pensar que fueron años de oración de esta mujer. Después de que su esposo murió, entonces ella quedó viuda, quedó desamparada y empezó a venir la desgracia a esta mujer. Mas sin embargo ella, como una creyente, empezó a orar a Dios y empezó a poner en manos de Dios su necesidad, ¿verdad? Y entonces hubo algo que sucedió en ese momento. Y en ese momento lo que sucedió es que ella, a base de su fe y de su perseverancia, ella encontró una seguridad en Dios. Y entonces, cuando ella se encontró esa seguridad en Dios, entonces Dios obró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como humanos nos desesperamos. ¿Cuántos tienen problemas, hermano? Todos los que estamos aquí tenemos problemas, ¿verdad? ¿Cuántos quizás estamos pidiendo por algún familiar, por sanidad, por un trabajo, por economía, por un hogar? Todos tenemos una necesidad muy fuerte. Todos. Mas sin en cambio, esta escritura nos enseña que tenemos que esperar en Dios. Y dice el profeta de Dios, ¿verdad? En el mensaje, estén ciertos de Dios. ¿Por qué es que debe de estar uno cierto de Dios, verdad? Porque uno tiene que confiar en que Dios tarde o temprano va a obrar. Él sabe en qué momento. Él sabe en qué momento, pero más sin en cambio entra la desesperación en nosotros. Pero este pasaje de la Biblia nos muestra cómo es que esta mujer había sido una mujer perseverante. Había puesto su fe totalmente en Dios. Y entonces, aunque ella estaba en su último momento, yo puedo ver, dice el profeta de Dios, ¿verdad?, que ella no se desesperó. Mas sin en cambio ella esperó y dijo, bueno, yo puedo pensar que dijo, bueno, Señor, si aún es tu voluntad que pues coma esto y muera, gloria a Dios. Pero Dios no pasó desapercibida su oración, hermano. Dios escuchó su oración de esa mujer y cuando menos lo pensó, Dios llegó. Y entonces dice la palabra de Dios que en ese momento Dios le proveyó hasta su último día. ¿Sí? Entonces esto nos trae a nosotros una gran lección, hermano. ¿Cómo es que nosotros tenemos que aprender a poner nuestra seguridad en Dios? No en las cosas materiales, no en nuestra economía, no, nada de eso está bien. Como yo siempre lo he dicho, no estoy en contra de eso. Está bien que trabajemos, ¿verdad? Pero cuando uno tiene una necesidad o cuando uno tiene un deseo, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios por sobre cualquier cosa. Y nuestra fe, en vez de decaer, nuestra fe tiene que aumentar, porque dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos? Hermano, yo estuve enfermo. Y cuando yo estuve enfermo, hubo días que yo oraba y yo quería que en ese instante se me quitara. Mas sin en cambio Dios tenía su tiempo. Y estaba yo recibiendo una lección como la de esta mujer. Y entonces cuando yo le pedí a Dios que me sanara, hubo algo que yo tuve que hacer. Y no era algo físico, sino era algo espiritual. Yo tuve que empezar a aumentar mi fe. Tuve que empezar a trabajar la fe. Porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermano. Muchas veces nosotros venimos y confiamos y decimos, yo creo. Pero a veces nada más está de aquí para afuera. Pero cuando viene Dios y nos dice, a ver si es cierto que tú crees, ¿verdad? Y entonces nos empieza a poner ahí, ¿verdad? Y de repente viene la oración. Y Señor, yo pido que tú me quites esta enfermedad y que yo tengo. O Señor, que traigas a mi esposo, a mi hijo, a mi madre. Y de repente uno ve que ha pasado el tiempo y no viene. O que esa enfermedad sigue ahí. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Empezamos a decaer. La fe empieza a menguar. Y yo les decía la otra vez, ¿verdad? ¿Por qué es que mengua nuestra fe? Porque no la alimentamos. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? ¿Cómo quiere usted esperar en Dios cuando no meditamos en su palabra, ¿verdad? No, estamos meditando en otras cosas menos en su palabra. Por eso es que nuestra fe empieza a menguar. Y entonces
esta mujer, yo puedo creer que ella estaba constantemente en oración. Y puedo ver que a lo mejor ella, unos días o un mes antes, ella veía que la tinaja seguía bajando, y ella seguía preparando el pan y el aceite iba bajando, mas sin embargo ella estaba confiando en que Dios le iba a proveer, ella estaba segura que tarde o temprano Dios no la iba a dejar. Y puedo ver cómo es que ella oraba de día y de noche y le pedía, Señor, pues en tus manos estoy, en ti estoy confiando. Y pasaba otra semana y bajaba. Y puedo ver que pasaba otra semana y bajaba. Dice la palabra de Dios hasta que llegó un momento que ella ya tenía lo último. Y yo puedo ver en esta mujer que su fe no menguó, sino que al contrario, su fe aumentó al grado que en ese momento Dios respondió. Porque dice la palabra de Dios también, hermano, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Y Él llega en el momento más oportuno. La cuestión es aquí nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Dice aquí, ¿cuál es la condición de su espíritu? Cuando vienen esos momentos, ¿cuál es la condición de su espíritu? No estoy hablando de su cuerpo, ni de su forma de pensar. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Cuál es la condición de su espíritu en esos momentos? Porque vienen las pruebas. ¿Cuántos hemos tenido pruebas bien difíciles? Yo he tenido pruebas, todos. Yo creo que aquí hemos pasado por pruebas bien difíciles. Unos de una manera, otros de otra manera. Y una de las cosas que pasa aquí es que muchas veces el espíritu se aflige. Porque viene el diablo, y el diablo no ataca a la carne primero, el diablo primero ataca el espíritu. Y lo primero que él quiere hacer es meternos duda. Él lo primero que quiere hacer, meternos duda. Realmente sí nos escucha, Señor, yo decía, Señor, ¿sí me oyes? ¿Sí eres real? Porque el diablo mete duda, hermano. Y entonces, cuando yo estaba enfermo, yo le pedí a Dios, Señor, pues quítame esta enfermedad y yo te voy a servir. Y uno promete muchas cosas de aquí para acá. Pero entonces Dios nos prueba. Y dice el profeta de Dios que, mire, lo voy a leer, ¿cómo es que Dios, estando él al pendiente, dice el profeta de Dios que muchas veces él está en silencio? Y no es porque, lo voy a decir bruscamente, no es porque se esté haciendo tonto. No. Dice que Él se queda en silencio porque Él quiere ver cómo es que actuamos nosotros. ¿Sí? Dice aquí, traerlo. Dice aquí el profeta. Así que usted no puede decir que las cosas naturales siempre son señal de la bendición de Dios. David le habló al Señor. David le habló eso al Señor, que él había visto al impío que se extendía como un gran árbol de laurel verde. Pero Dios le dijo, ¿alguna vez lo consideraste en su fin? No importa qué tan buena ropa usemos, cuánto tenemos de comer, eso no es lo que pasa en la presencia de Dios. Este cuerpo en el que moramos perece a pesar de cómo lo cuidemos, pero es el alma que está en el hombre, es la condición del espíritu lo que pasa en la presencia del Dios vivo. ¿Ven? Miren. ¿Saben? Cuando hemos confesado nuestros pecados y hemos cumplido todo requisito que Dios requiere, porque ¿cuántos hemos estado en problemas? Todos, ¿verdad? Y de repente tratamos de ponernos a cuentas. Cuando yo me enfermé, yo me puse a cuentas, ¿verdad? Y yo fui al pastor y yo le dije, ¿verdad? Y yo me siento mal porque yo he hecho esto y esto, porque había una necesidad fuerte en mí y yo quería estar bien. Y parte de poder estar bien es que muchas veces uno tiene que confesar. Y entonces yo le decía al pastor, dime qué tengo que hacer, porque dice el profeta de Dios, prefiero ponerme rojo aquí que allá. Y entonces en ese momento era tanta mi desesperación por estar bien, que todo lo que a mí me decían yo lo quería hacer. Si un hermano o el pastor me decía, es que hay que hacer esto, yo lo hacía.
Oye, que tienes que pedirle perdón, pues yo le pido perdón, a mí ya no me interesa, yo quiero estar bien. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Oye, que tienes que perdonar, que tienes que amar, que tienes que dejar el odio hacia las personas que te lastiman. No, pues yo lo hago. No me importa, yo quiero estar bien. Porque eso es lo que muchas veces uno necesita, dice el profeta. Amén. ¿Saben? Cuando hemos confesado nuestros pecados y hemos cumplido todo requisito que Dios requiere, hemos creído en Dios, hay circunstancias en las cuales hay que cumplir y es de acuerdo a su voluntad. Y hemos confesado nuestros pecados y hemos corregido todos los males que hemos cometido. Hemos hecho todo lo que sabemos hacer, todo requisito que Dios ha hecho o pedido, hemos cumplido ese requisito. Y sin embargo, Él permanece en silencio. Él simplemente no responde. Porque a veces Dios es así. Uno cree que ya como ya cumplí, ya va a venir de la noche a la mañana la sanidad o el milagro. No. Dice el profeta de Dios que muchas veces Él permanece en silencio. Ahí estaba. ¿Se imagina esa viuda cuánto tiempo duró? Y a lo mejor ella oraba y digo, ¿cuánto tuvo que bajar la tinaja? Hasta lo último. ¿Por qué? Porque también dice el profeta de Dios que muchas veces Dios reta nuestra fe. ¿Cuánto de fe tiene usted? Y luego también yo escuchaba y yo les leía de los libritos. Me he estado gozando mucho con estos libritos, ¿verdad? Dice el profeta de Dios que nosotros tenemos que tener la fe apropiada. O sea que hay diferentes tipos de fe. Porque, bueno, mencionando aquí rápidamente, ¿va? ¿A cuántos hemos seguido la historia del centurión? Aún Jesús mismo dijo, no he visto tan fe tan grande en Israel como la de este hombre. ¿Qué dijo el centurión? Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Él estaba seguro, él tenía su seguridad en Jesús. Cuando, mire, yo le voy a decir algo, si usted lee la palabra, cuando él ni siquiera lo conoció. Así es, amén. Nunca tuvo un encuentro personal con él. Solamente fue de que escuchó que había un hombre llamado Jesús de Nazaret que hacía los milagros, ¿verdad? Que sanaba gente, que discernía los corazones. Y entonces dice que el centurión, dice la palabra, está en Mateo 8, ¿ah? Que entonces Jesús, el centurión mandó a unos ancianos judíos que le trajeran a Jesús. Y que cuando Jesús ya venía en el camino, entonces él mandó unos amigos. Y entonces en el camino los amigos le dijeron, dice el centurión, que no es digno de entrar en su casa, que solamente con que digas la palabra. Amén. Entonces podemos ver ahí en qué momento lo conoció el centurión. En ningún momento. Y entonces dice que Jesús habló la palabra y el siervo sanó. Entonces Jesús nunca tuvo un encuentro. ¿Se imagina la fe? La fe que él tuvo ni siquiera lo vio. Y todos los demás, bueno, la mayoría de los demás que vemos en la Biblia lo vieron. Tuvieron un encuentro, pero este hombre en particular ni siquiera lo vio. Solamente le dijo, dígale, amigos, dígale a Jesús de Nazaret que no es digno ni siquiera que entre en mi casa. No soy digno, ¿ah? Porque muchas veces no nos sentimos dignos. Si no, le digo, solamente díganle que diga la palabra. Y yo creo, mi fe, ¿verdad? Yo creo que si tan solo él habla la palabra, mi siervo va a sanar. Y entonces era tan grande esa fe que él tenía, que cuando Jesús habló la palabra, entonces dice que cuando los amigos regresaron, el siervo ya había sanado. Qué tremendo, ¿ah? Y entonces, dice aquí, ¿va? El profeta de Dios, yo mismo he estado ahí muchas veces, está hablando de lo que pasa, ¿verdad? Cómo es que muchas veces Dios se queda en silencio y no nos contesta nada, y uno ya está desesperado y nos ponemos ansiosos. ¿Y qué va de y si me estará escuchando Dios? ¿Y si me irá Dios? Empieza uno a cuestionar las cosas, ¿verdad? Pero más en cambio, insisto, ¿cómo es que esta mujer nos muestra cómo es que uno tiene que tener la seguridad en Dios? Lo mismo que nos muestra Elías. Dios a Elías le daba una indicación y Elías lo hacía obedientemente. Él no sabía cómo es que Dios le iba a sustentar, mas en cambio él obedecía. Si Dios le decía, vete al arroyo, él se fue al arroyo. Y ahí dice, yo te voy a mandar que a los cuervos que te traigan de comer. Y él dijo, bueno, pues si Dios lo dijo, adelante, va. Él estaba seguro que le iba a suceder de esa manera. Ahí estaba su fe de Elías, segura de que Dios iba a contestar y él iba a sustentar. Y entonces él llegó al arroyo y se paró ahí
y él bebía del agua, y entonces dice que venían los cuervos y le traían pan y le traían carne, por la mañana y por la tarde, ¿sí? Y luego cuando Dios lo manda con esta viuda, él ni siquiera dudó, dijo, bueno, Señor, está bien, yo voy a hacer lo que tú me dices. Y cuando llegó ahí, de la misma manera, esta viuda le recibió. Elías estaba seguro que lo que Dios le había dicho, él lo iba a cumplir. Y de la misma manera fue algo recíproco. Entonces cuando Elías llegó y vio que esta mujer le recibió, también ella estaba recibiendo al mismo tiempo, porque Elías llegó para traerle bendición a esta mujer. Amén. Dice el profeta, yo he estado ahí muchas veces, cuando he regresado y escudriñado mi vida, y he volteado cada piedra, y al encontrar que hice algo mal, yo iba y lo confesaba y decía, Señor, yo lo enmendaré. ¿Cuántos hemos hecho así? Señor, yo lo enmendaré. Quizás no hice bien, no actué bien, y luego, porque uno se pregunta en esos momentos de dificultad, bueno, a lo mejor hice algo mal, a lo mejor pues todavía traigo odio, a lo mejor todavía traigo rencor, pero Señor, muéstrame y yo lo enmiendo. Entonces dice que el profeta, cuando llegaba a esos momentos tan difíciles, entonces él buscaba, dice que volteaba todo en su vida, dice el hermano, bueno, me gusta la manera en que lo maneja el hermano Rubén, un inventario moral, ¿verdad? De saber qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida, qué está pasando realmente con nosotros en ese momento. Y entonces Dios nos muestra, pues a lo mejor lo estamos regando aquí. Y entonces el profeta nos muestra cómo es que él iba y inventaba las cosas, ¿verdad? Dice así, y luego regresaba nuevamente y decía, oh Señor, tú eres Dios, tú me responderás. Ciertamente yo cumplí todo requisito que tú requieres que yo cumpla, y todo requisito lo he cumplido, y aún así él no se mueve. ¿Se da cuenta? Dice el profeta ahí, y aún así él no se mueve, parece permanecer en silencio. Allí es cuando usted tiene que estar seguro que Él es Dios. No se desanime, lo único es que en su corazón esté cierto de Dios. ¿En dónde, hermano? En su corazón, no en su mente, porque muchas veces la mente empieza a jugarnos y empieza a hacernos dudar. Pero dice el profeta de Dios, cuando entonces Él no se mueve y cuando usted vea que las cosas no empiezan a suceder, entonces usted esté seguro de Dios en ese momento, esté cierto que Dios va a contestar la petición de su corazón. Amén. Dice el profeta, continúa diciendo, mi texto, esté cierto ante Dios primero, antes de cualquier cosa, esté cierto usted en su corazón que es Dios. Si usted va a pedir algo, dice el profeta, entonces usted esté primeramente cierto. Usted crea que tiene un Dios vivo y que Él va a contestar la necesidad de su corazón. ¿Amén? Dice, y cuando usted haya cumplido con todo lo que Él ha dicho y usted está seguro que Él es Dios, ahí es cuando la fe comienza a obrar allí mismo. Fe se mantiene firme por cuanto sabe que Él es. Y usted ha cumplido todo requisito, usted cree que es Él, y fe se mantiene firme. Oh, bendito sea su nombre. Fe no se moverá, porque está segura que es Dios, y el galardonador de aquellos que lo buscan con diligencia. Amén. Entonces, dice el profeta de Dios, póngase de pie. ¿Cómo es que este texto nos enseña que tenemos que tener una fe práctica? No solamente una fe teológica. Tenemos que empezar a tener una fe práctica. Y esa fe práctica es cuando Dios se queda en silencio. Entonces uno tiene que estar seguro de Dios. Seguro de que Dios va a contestar. Si usted ya pidió por su sanidad, entonces, y usted ve que aparentemente no pasa nada, que sigue igual o quizás hasta empeora, entonces usted tiene que poner la fe práctica. No solamente la fe teológica de que, yo creo, eso está bien, pero entonces es momento de proyectar la fe. Dice la palabra de Dios, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es momento de traer la fe a existencia, ¿sí? Así como esa mujer. ¿Qué más nos muestra este pasaje? ¿Cómo es que Dios
Dios se mueve incluso en los tiempos duros. Porque yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, estamos muchas veces en tiempos duros, ¿verdad? Y cuando llegan esos momentos es cuando uno clama de verdad a Dios. Porque mientras uno está o tiene, ¿verdad? O está, vamos a llamarlo así, estable, está uno en su zona de confort, ¿verdad? Uno no clama a Dios, se acostumbra a uno. Pero vienen esos tiempos difíciles y uno tiene que dar gloria a Dios, porque ese es en esos momentos cuando Dios se hace presente. Ahí estaba esa mujer en un momento tan difícil. Ya estaba por acabar lo último que tenía de comer. Y más sin embargo, en ese momento, Dios se hizo presente. Amén. ¿Qué más nos muestra este pasaje? ¿Va? Que la obediencia de Dios activa el milagro. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Cómo? Conforme a su palabra. ¿Qué nos pide Dios? ¿Va? Que nos entreguemos. Que nos entreguemos plenamente a Él, ¿va? Y entonces cuando uno se entrega plenamente a Él, entonces viene la provisión. Amén. La provisión diaria, suficiente y fiel de Dios. Amén. Yo le vuelvo a hacer una pregunta. ¿Ha usted escudriñado su vida? ¿Ha estado usted esperando algo de Dios por mucho tiempo? Es momento de traer la fe a la práctica. Bajarla de la mente como algo intelectual y traerla al corazón. Y cuando baja al corazón, entonces nosotros tenemos que estar seguros de que Dios va a cumplir lo que nosotros le estamos pidiendo. Y entonces es momento de decir como esta mujer, ¿va? Y clamar a Dios y decir: Señor, ¿va? Tú has escuchado mi oración. Y aquí estoy, aumentar nuestra fe momento a momento. Mas sin embargo, ¿va? No desanimar. No desanimarnos, que nuestra fe no baje, ¿va? Sino al contrario, estar constantemente aumentando nuestra fe. Ya lo hablábamos la otra vez, ¿va? ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe? Aquí está. Escuche cantos, escuche testimonios, escuche predicaciones, lea la palabra de Dios, lea el mensaje. Están estos bonitos mensajes o libritos, ¿verdad?, de la vida del profeta. ¿Cuántos testimonios Así es. no hay? Gloria a Dios. Muchas veces pensamos, quizás mi situación es única, o Dios no lo puede. No, hermano, yo he leído una de cosas aquí, una de testimonios: tumores, tuberculosis, cáncer, lepra. Yo ya estaba leyendo apenas de una mujer que estaba loca, quedó loca. Sí, leucemia, hermano. Leucemia, un hombre que estaba cojo, uno que tenía el pie más chico que otro y Dios lo enderezó. Entonces, ¿usted cree que hay algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. ¿Ah? El hermano Rana pidió por su propio hijo cuando se desvió. Sí, amén. Y muchas veces hablaba yo ayer con mi tío anoche, ¿va? Que estaba platicando con él y con mi tío Raúl, que estaba dando testimonio. Que es bonito leer la palabra de Dios, porque nos damos cuenta. Si usted lee detenidamente y presta atención, se da cuenta que cada uno de los hombres que están aquí eran hombres como usted y como yo. Tenían su carácter, se desanimaban, flaqueaban en la fe, mas sin embargo cada uno de ellos estuvo seguro de Dios. Ahí estuvieron presentes y por eso es que están aquí, dando testimonio de cómo es que tenían un Dios vivo y real. ¿No quiere usted dar testimonio? Amén. Entonces clámele a Dios, ¿verdad? Pídele a Dios, y yo le invito en esta tarde que su fe no mengue, sino que al contrario, esa fe que usted ha hablado, que usted ha escuchado por mucho tiempo, es momento de que la lleve a la práctica. Que usted esté segura del Dios a quien usted sirve. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, Padre, yo creo que tú nos has hablado en esta hermosa tarde, Señor. Señor, es momento, Señor, de estar seguros, estar ciertos
de que nosotros tenemos un Dios real. Amén. Señor, dice tu profeta, Señor, que se nos ha enseñado, Señor, un evangelio bíblico, teológico, Señor. Se nos ha enseñado un evangelio de iglesia, pero, Señor, se nos necesita enseñar un Jesucristo sobrenatural, Señor. Un Dios vivo, Señor, que nosotros podamos activar, Señor, nuestra fe sobrenatural, nuestra fe espiritual, Señor, para poder traer esas cosas a la práctica, Señor. Señor, no solamente ver la Biblia como una simple historia, Señor, sino que nosotros podamos ver, Señor, cómo se hace carne y cómo se hace real en nuestras vidas, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Y nosotros, de igual manera como esos hombres de la Biblia, Señor, dieron testimonio de que tú eres un Dios real, nosotros también podamos contar esas mismas cosas, Señor, hoy en día, Padre. Amén. Padre, yo te ruego en esta tarde que tú nos des seguridad, Señor. Padre, que tú nos des fortaleza, que nos des paciencia, Señor, que nos des fe cada día más, Señor, Amén. y sobre todo que nos des virtud, Señor, para que por nosotros podamos, Señor, traer a existencia esa fe práctica, Señor. Amén. Padre, danos la paciencia que necesitamos. Padre, amén. Padre, sobre cualquier cosa, danos el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, Amén. para que nosotros, Señor, podamos ser testigos de todas estas cosas, Señor. Te lo ruego en esta hermosa tarde, Señor. Si alguno de mis hermanos en este lugar, Señor, ha estado batallando en su mente, Señor. Señor, quizás te han clamado por algo, Señor, y ellos han pensado que quizás ya te olvidaste de ellos, Señor. Padre, ellos en esta tarde, que tú les puedas confirmar que no ha sido de esa manera, Señor. Mas sin embargo, lo único que tú requieres es que estemos ciertos, que estemos seguros de ti, Señor. Y entonces, cuando nosotros estamos seguros de ti, Señor, en nuestro corazón, entonces tú obras, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta hermosa tarde, Señor. Ponemos todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades en tus manos, Señor. Nuestras enfermedades, Señor. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos. Para tu honra y tu gloria, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
palabra, ¿verdad? No escaseará la harina en la tinaja, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Y bien, vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Acompáñenme en esta oración, inclinando su rostro, cerrando su vista. Amado Padre Celestial, Señor, te agradecemos por su palabra que ha sido voceada, Señor. Te agradecemos por ese alimento y le damos gracias también por todo lo que hace hacia nosotros, Señor, todo lo que nos brinda. Y en esta hermosa tarde queremos traer un poco de lo mucho que nos da. Sabemos que es para su obra, Señor, y que nosotros tenemos esa fe de que usted multiplicará cada moneda, cada ofrenda, Señor, que sale del corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, añada bendiciones a cada uno de mis hermanos y también si hay dificultad, Señor, que usted les dé por sobre todo la fe de que usted nos dará la salida, Señor. Señor, ya lo dijo su palabra, la tinaja no se quedará sin harina. Señor, eso nos da mucho significado de que usted nunca nos deja. A pesar de que esté la situación difícil, usted no nos deja, así que permítanos también tener esa fe, Señor, esa fe que necesitamos para seguir sirviéndole. Amado Padre, si hay dificultad, que usted pueda ser ese proveedor, Señor, que como siempre lo ha sido. Señor, todo lo ponemos en sus benditas manos, confiando en que así se dará, pidiéndolo, no exigiéndolo, pidiendo que se cumpla su voluntad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, vamos a entonar alabanza. El Señor se ofrenda y los diezmos. Yo
ministerio de resurrección. Sí, amén. Pero de no faltar, siempre que, bueno, cada oportunidad que usted tiene de escuchar la palabra es importante, ¿verdad? Sí es, amén. Y hermanos, si no nos, como dijo nuestro hermano, ¿verdad? Si no ponemos alabanza, si no ponemos a la vista la palabra, el mensaje, pues es difícil, ¿verdad? Yo creo que en todo momento, si usted se siente necesitado, pues puede abrir su Biblia, ver el mensaje, escucharlo y ver qué le dice Dios para solucionar esa problemática, esa necesidad que tiene. Entonces, qué mejor también hacerlo unidos con otros hermanos y que entremos en esa atmósfera, en ese espíritu. Así que vamos a estar hablando en su rostro, en su vista. Amado Señor Jesucristo, le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor, porque nos permitió celebrar otro servicio más, Señor, porque nos ha dado algo en esta hermosa tarde. Señor, le agradecemos también porque usted ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido un día más de vida. Amén. Señor, ese día de vida nos da la oportunidad también de servirle, no solo en este lugar, sino fuera de él, Señor, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en lo que sea que nosotros hagamos, Señor, ahí usted está. Amado Padre, también le pedimos, Señor, que usted bendiga a nuestros hermanos que posiblemente nos escucharon desde la audiencia de internet. Que usted los bendiga y que también les permita venir, Señor, a reunirse, a entrar en ese espíritu. Amado Padre, todo lo pedimos, Señor, en su nombre, poniéndolo en sus benditas manos, en el nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, vamos a dar alabanza y por despedido que Dios bendiga. Porque